Muchísimo que hablar. La idea es separar el grano de la paja, el ruido del relato y entender, basándonos en el material de origen, cómo un conflicto familiar acabó convertido en un espectáculo mediático milimétricamente calculado. Vale, la gran pregunta es esa. ¿Cómo se montó todo este espectáculo que ha dividido a todo un país? ¿Qué mecanismos hay detrás de las cámaras? Vamos a desgranarlo, paso a paso. A ver, el punto de partida de todo esto es un momento muy concreto en televisión. La famosa entrevista grabada a Rocío Flores, que se vendió como la exclusiva del año. Pero es que la forma en que se emitió ya nos dice mucho de la estrategia que había detrás. Y aquí pasa algo interesante. El programa, fíjate, cambia su formato de siempre. Lo normal era soltar la bomba al final, ¿no? Después de horas y horas de tertulia. Pues esta vez no. La ponen al principio. Y esto, según el análisis, no es casualidad. Fue una decisión clave para poner el foco en ese material tan delicado, en vez de dejar que se perdiera por el camino. Pero ojo, que aunque cambien el formato, la estrategia de fondo sigue siendo la de siempre. Es la típica táctica del cebo, ¿sabes? Eso de la semana que viene más y peor. Al final lo que consiguen es convertir un testimonio que debería ser claro en una especie de culebrón por fascículos. Te mantienen enganchado con anzuelos, no con la verdad. Bueno, pues dejamos por un momento el plató de tele y nos vamos a otro escenario clave, los juzgados. Porque en el fondo de toda esta historia lo que hay es una batalla legal con dos relatos que chocan de frente. Por un lado, tenemos la narrativa, digamos, clásica, la de una víctima que va a la justicia buscando eso, justicia, reconocimiento, reparación y, bueno, al final, poder pasar página. Y justo en la otra esquina del ring, la narrativa opuesta, la que, según las fuentes que analizamos, fue la que caló en los tribunales. Ya no se habla de justicia, sino de un deseo clarísimo y dicho en voz alta, de venganza, de destruir a la otra persona. Entonces, aquí está el quid de la cuestión, ¿eh? Todo se reduce a cómo se percibe la intención. Cuando el mensaje que le llega a un juez está cargado de lo que se interpreta como un odio constante, el análisis de la fuente es claro. Se lee como ganas de venganza, no de justicia. Y esto, se argumenta, es la razón por la que los casos de Rocío Carrasco se iban perdiendo uno tras otro. No porque no se la creyera, sino por cómo se proyectaba su objetivo final. Y la cosa va más allá de la tele y los juzgados. El análisis se mete en un terreno mucho más oscuro. Las estrategias pensadas para hacer daño emocional. Un daño muy calculado y utilizando a los más vulnerables de la familia. Y es aquí donde aparece un término que es fundamental para entender todo esto, la violencia vicaria. Y es muy importante que lo definamos bien, porque no es un eslogan, es algo muy concreto. Es usar a los hijos como un arma para hacerle daño al otro progenitor. Vale, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo funciona en la práctica? Pues según el análisis, ocurre cuando se le pide a un hijo que corte la relación con uno de sus padres, que le castigue emocionalmente. Se le está metiendo en una guerra que no es la suya, obligándole a elegir bando. Y lo más duro es que si ese hijo se niega, se le empieza a ver como una pieza prescindible, porque ya no sirve para el propósito que se le había asignado. Pero es que el análisis describe otra táctica de desgaste que es de película, por lo calculada que está. Se publica una sentencia de cuando Rocío Flores era menor, pero fíjate en el cuándo. Justo en el momento en que ella está metida en un reality totalmente aislada sin poder decir ni pío. La fuente lo tiene claro. Esto no tenía nada de periodístico. Era pura estrategia. Provocar una reacción emocional en directo delante de las cámaras que sirviera para alimentar un relato que ya tenían preparado. Venga, pues ahora vamos a abrir el plano. Vamos a ver el papel que ha jugado todo el ecosistema de los medios de comunicación, los periodistas, los colaboradores, en esta historia. Y esto es un ejemplo perfecto de lo que denuncia la fuente sobre la falta de coherencia. Vemos a una mayoría de colaboradores que, después de defender una versión durante años, de repente, de un día para otro, cambian el discurso, sin una sola autocrítica, sin explicar por qué. Salvo muy pocas excepciones, lo que sugiere el análisis es que muchos no defendían la verdad, sino la postura que más les convenía en ese momento dentro de la cadena. Claro, y esto nos deja con una pregunta que es muy incómoda, pero hay que hacerla, y el análisis la pone sobre la mesa. ¿Esta gente es que no sabía nada antes? ¿O si lo sabía y prefirió callar por interés? Da igual cuál de las dos sea la respuesta, porque para alguien que se dice periodista, las dos opciones son muy graves. Y con esto llegamos ya a la reflexión final, la más grande quizás. ¿Qué nos dice toda esta historia sobre cómo consumimos el dolor de los demás y cómo se construye la verdad en los medios? Aquí el análisis apunta a algo que es clave en cómo lo ha percibido el público. Y es que Rocío Flores, en su entrevista, lo que transmite no es odio, es un dolor inmenso. Y esa emoción, claro, conecta de una manera totalmente diferente con la gente. Pero aquí viene una de las conclusiones más crudas, más duras del análisis.
Porque ese llanto, aunque sea totalmente real y legítimo, se convierte en gasolina. Gasolina para una parte de la audiencia que no empatiza con el sufrimiento, sino todo lo contrario, lo celebra. El dolor se transforma en puro entretenimiento, y exponerlo en público al final solo beneficia a quien lo está provocando. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? El análisis de la fuente nos deja unas cuantas ideas muy claras. Nos enseña cómo el dolor más personal se puede convertir en un arma para montar un relato público, cómo la lealtad a un programa puede estar por encima de la coherencia periodística. Y lo más importante, que cuando se apagan los focos y se acaba el ruido, las consecuencias de verdad siempre recaen en las mismas personas, en las más vulnerables. Y cerramos con esta última idea. Queda para pensar. En un mundo donde los relatos mediáticos se fabrican con tanto detalle para crear bandos, para enganchar audiencias, ¿qué hueco le estamos dejando a la realidad? A la realidad de verdad, con toda su complejidad y sus incomodidades. Ahí queda la pregunta.